Nuestra relación con Dios es una relación espiritual. La vivimos cotidianamente, pero para poder vivir cotidianamente tiene que haber una transformación, un cambio en nuestra mente. Ahora, yo les voy a traer algunas palabras a ver, y no es un test de literatura, de lenguaje, sino vamos a ver cómo tienen relación con lo que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana. Lo que Dios nos ha revelado a este ministerio que se llama Dios en Casa es buscar, que necesitamos buscar las formas de desarrollar nuestra relación con Dios en nuestra vida cotidiana. Si yo les digo a ustedes la palabra paradigma, ¿qué significa para ustedes paradigma? ¿Alguno que se atreva en orden, sin empujarse, como siempre? No todos juntos, por favor. La palabra paradigma tiene un significado, bueno, tiene varios significados. Significa ejemplo, ejemplar, pero lo que representa es, un paradigma es lo que no se cuestiona, ¿no? En el diccionario de la Real Academia dice teoría o conjunto de teorías que se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas. No sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez han visto que se hacen las cosas de una forma. Porque yo estaba hace algunos años trabajando en la municipalidad de San Isidro y respecto a una parte del trabajo, decíamos, yo le preguntaba, ¿no? A las personas que estaban a cargo de este trabajo, les preguntaba, ¿qué le parece si hacemos tal o cual cambio? Y ellos me decían, no, siempre lo hemos hecho así, ¿no? Así lo hacemos, siempre lo hemos hecho así. Pero ¿y por qué no se cambia? No, porque siempre lo hemos hecho así. Es como la mamá cuando te dice, ¿por qué? Porque te dice que no y tú le dices, mamá, ¿por qué? ¿Por qué no? Acá está mi mamá atrás, así que no se rían, por favor. Entonces, nosotros tendremos paradigmas en nuestra vida, tendremos formas de hacer las cosas simplemente porque siempre las hemos hecho así, o no. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de paradigma o de forma de que hace las cosas porque siempre las hizo así, porque su mamá lo hizo así, porque su abuelito lo hizo así? Un paradigma es la tradición religiosa, ¿no? La tradición religiosa nos dice que nosotros, por ejemplo, el Perú es un país católico, ¿no? Y si viviéramos en Inglaterra, nos diría la tradición religiosa que Inglaterra es un país anglicano, ¿no? De la reina es la autoridad máxima de la iglesia. Y si viviéramos en Grecia, de repente seríamos ortodoxos. Eso es paradigma. Es la forma, ¿no? El niño nace y lo tienen que bautizar. ¿Por qué? Bueno, no sé. Ni conocíamos bien qué significaba el bautismo, pero nos bautizaban de niños, ¿no? De bebés. Y bautizamos algunos de nosotros a nuestros hijos también, en el bautizo católico, ¿no? Sin entender realmente qué cosa significaba la renovación por el bautismo, ¿no? Por la inmersión en el agua, cuál era el verdadero significado de eso. Eh, Eso tiene que ver también mucho con la palabra idiosincrasia. ¿Qué cosa hacemos? Los rasgos de carácter que son partes de nuestra comunidad como peruanos, ¿no? La idiosincrasia del peruano, la idiosincrasia latina, ¿no? Del latinoamericano, ¿no? La idiosincrasia europea, ¿no? Por ahí. Hay rasgos muy característicos, ¿no? Por ejemplo, los latinoamericanos somos un poco
de repente un poco relajados con los horarios, ¿no? Un poco, a ver, somos afectuosos, somos emotivos, ¿no? Eso es algo que caracteriza a la cultura en realidad latina. El europeo un poco más frío, sin embargo es un poco más muy, muy radical con la puntualidad, ¿no? Sobre todo los ingleses, la puntualidad inglesa. Luis, creo que querías hacer algún aporte. En la mayoría de casos, yo creo que somos hipócritas. Yo creo que eso nos atañe a todos los seres Claro. humanos, no solo, no solo a los No, hay muchas personas que son sinceras, así les duele a todo el mundo. es el otro extremo, ¿no? Yo digo lo que Y, pienso. No siempre decir lo que pienso es bueno, ¿no? y Hay que mantenerse con cierta prudencia también, ¿no? ¿No? Pero hay muchas personas que dicen, no, yo digo lo que pienso, ¿no? Y bueno, no le importa lo que la otra persona siente. Es un extremo y el otro también, ¿no? ajá, Y eso también conforma lo que es nuestra cultura. Han visto cómo estas tres cosas tienen mucho que ver, ¿no? Nuestra cultura, nuestros conjuntos de formas de vivir, de conocimientos, ¿no? El desarrollo artístico, cultural, industrial, científico, la comida, la música, pero nuestra cultura también es nuestra forma de hablar, nuestras tradiciones. Ahora, todo esto no es malo en sí, ¿no? Es necesario tener algunos paradigmas porque no vamos a vivirnos el día a día descubriendo cómo vivir, ¿no? Sin embargo, necesitamos la guía de quién? Necesitamos la guía del espíritu para que nos guíe hacia dónde debemos cambiar, hacia dónde debe apuntar esa renovación de la mente de la que nos habla la Biblia, ¿no? ¿No? Esto estaba, creo que era en Mateo 12 creo que era, ¿no? Renovando la mente. Tengo la anotación de la... Sí. Ah, no, en Romanos 12. En Romanos 12 decía, ¿no? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es decir, para que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida espiritual plena, no necesitamos transformar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es la parte que está, como mencionábamos la semana pasada, es la parte que nos conecta con Dios. ¿Ya? Y nuestro espíritu no es que se transforme, nuestro espíritu o lo desoímos, o lo desatendemos, o lo atendemos, lo alimentamos. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos renovar es nuestra mente, para que por medio de esa transformación de la mente, por medio de cambiar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestros paradigmas, nosotros podamos relacionarnos con Dios, nuestro espíritu pueda despertar. Por eso se habla del despertar espiritual, de abrir los ojos espirituales a través del contacto con el Señor. Ahora, yo quisiera en esta reunión que nosotros pensemos cuáles son los paradigmas, la idiosincrasia o la cultura
o los elementos de nuestra cultura que nos alejan de Dios o que nos estorban en nuestra relación. Yo quisiera dejarles esta pregunta, si pueden alguno responder alguna de estas cosas durante la reunión, excelentes, es lo máximo, pero yo más bien quisiera dejarlos como reflexión, y como una reflexión diaria, cotidiana, como algo que nosotros pidamos al Señor que nos guíe, porque la transformación de nuestra mente, la renovación de nuestra mente, no va a suceder si nosotros permanecemos aferrados a los paradigmas, a la idiosincrasia, a los elementos culturales que nos impiden acercarnos a Dios, ¿no? Un elemento al que debemos renunciar es la religión, la religiosidad. Es lo primero a lo que debemos renunciar. La religión es un conjunto de ritos. Eso hay que tenerlo claro. La religión no es nuestra relación con Dios. La religión es un conjunto de ritos, de creencias, ¿no? De costumbres, acciones, ¿no? A las que nosotros le atribuimos un valor que nos relaciona con la divinidad, ¿no? Entonces, por religión, si nosotros caemos en la religiosidad, en la religión, nos vamos a volver lo que bíblicamente se llama legalistas. Y eso es justamente lo que Jesús combatía fervientemente mientras estaba presente aquí en cuerpo, pisando esta tierra que nosotros ahora pisamos, ¿no? Ustedes van a ver numerosos ejemplos en los 4 evangelios de Jesús rechazando la religión, rechazando a los fariseos, ridiculizándolos muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque los fariseos habían impuesto, decía Jesús, imponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos pueden soportar, ¿no? Y por otra parte la palabra nos dice que Dios no nos da cargas a nosotros que no podamos soportar, ¿no? Entonces, rechazaban a Jesús los fariseos porque Jesús decía que no se lavaba las manos, decían, ¿no? Que sus discípulos no se lavaban las manos, porque comía con mujeres de dudosa reputación, porque se quedaba a dormir en la casa de un recaudador de impuestos, porque uno de sus discípulos era un publicano, ¿no? Y Jesús que decía, yo he venido a salvar lo que estaba perdido, ¿no? Y hasta ahora Jesús sigue salvando, sigue rescatando a los perdidos, como el que les habla ahora, ¿no? Y en eso está nuestra gratitud, porque por esa gracia es que estamos aquí, reunidos en su nombre y en su presencia, porque vino a rescatarme y a rescatarte a ti. Y ahora estamos cubiertos por él, porque no vino porque nosotros fuéramos buenos, porque nosotros fuéramos religiosos. No vino por tu religión, no vino por la iglesia donde te congregabas, no vino por el nombre de la cultura religiosa que tú tenías, vino por mí. Entonces, nosotros necesitamos rendir a Dios todos los elementos que estorben a eso. Ahora, ¿cuáles podrían ser esos elementos? La religión, la religiosidad sobre todo, es uno de ellos, ¿no? Nosotros, si ustedes se han dado cuenta, tenemos mucho cuidado de evitar cualquier denominación para nuestro ministerio. Nuestro ministerio es un ministerio cristiano, porque nosotros intentamos
ser cristianos, pero entendemos que lo más importante de todo no es cómo nos llamemos nosotros, cómo nos autonombremos. Lo más importante de todos es que el día del Señor, el Señor diga, Luis es mío, Yemima es mía, Joana es mía, Mari, Juanita, Cecilia, Lourdes, son míos, Carla, Gabriel, son míos. O sea, no importa tanto cómo nos llamemos nosotros o cómo nos llame el mundo, sino lo más importante de todos es que nuestros nombres están escritos ya en el libro de la vida. ¿Quién cree eso? Amén. Amén. Entonces, Amén. amén, yo sé que todos lo creen. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y eso no es un detalle menor. Eso no es una cosa de la cual sentirnos orgullosos, no, al contrario. Eso es algo para vivir toda nuestra vida dando gracias al Señor por ese regalo, por eso que no merecíamos, pero Él nos dio. Entonces, para lograr eso, necesitamos el entendimiento de que nuestra mente necesita ser transformada. Dice, no se adecúen, no se conformen a este mundo, ¿no? Como dice textualmente, no se amolden al mundo actual. ¿Qué sería moldarnos al mundo actual? ¿No? Sería, a ver, moldarnos dice a que todos somos iguales, ¿no? El mundo, un paradigma del mundo es que todos somos iguales. ¿Quién cree eso? Hay una gran confusión en el mundo cuando dice todos somos iguales. ¿Ante Dios todos somos iguales? ¿Alguien puede, se ha preguntado si ante Dios nosotros somos iguales? No, porque Dios nos ha creado únicos y diferentes. Exacto. Hay algo que se confunde mucho. En Hechos 10:34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Que Dios no hace acepción de personas. En Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. En Gálatas 2:6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Esto lo dice Pablo. Hay una distancia muy larga entre todos somos iguales y Dios no hace acepción de personas. Porque esto tiene que ver mucho con lo que dice Juan 3:16, ¿no? Que dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que creyera en Él sea salvo, mas tenga vida eterna. O sea, y en otra parte de la palabra dice, es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que nos va a vincular con el Señor, lo que nos va a acercar al Señor, más que vincular, lo que nos va a acercar al Señor es la fe. ¿Cómo usemos nuestra fe? ¿Cuánto usemos nuestra fe? ¿Cuánto creamos en Él? ¿Con cuánta perseverancia nosotros
creamos en su palabra, en sus promesas, en sus bendiciones, en todo lo que Él nos dé. Entonces, nosotros nos vamos acercando a Dios. Por eso hay un adorador, predicador, y creo que incluso es profeta, que ustedes seguramente conocen, llamado Marco Brunet, que dice, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. ¿Por qué? Porque el Señor no es que escoge y dice, ya, este yo lo quiero, este me cae mejor que el otro. No, sino que el Señor ve el corazón, ve nuestro corazón y cuánto buscamos de Él. Y como buscamos de Él, Él va acercándonos a Él. Porque muchas veces decimos, nosotros buscamos a Dios, o nosotros nos acercamos a Dios. Y es, en realidad, la relación es más en sentido inverso. Dios es más buscándonos a nosotros y más acercándonos a nosotros. Más envolviéndonos con su amor, con sus bendiciones, con su palabra, con el entendimiento de su sabiduría, con la revelación. Y nos va dando más y más y alimentando más y más, en tanto nosotros vamos buscando, en tanto nosotros disponemos nuestro corazón. Pero como repetimos siempre en este ministerio, cuando la Biblia habla de corazón, no habla solamente de este músculo que impulsa la sangre por nuestro cuerpo. Cuando la Biblia habla de corazón, la Biblia habla de nuestros impulsos, de nuestras intenciones, de nuestros deseos, ¿no? Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando un poco del alma. Por eso dice la palabra, donde está tu tesoro, está tu corazón. Es decir, tu tesoro es lo que tú valoras. ¿Qué es lo que valoras más? ¿Qué es lo que aprecias más? Lo que atesoras más. Entonces el Señor sabiamente, con esa sabiduría precisa, quirúrgica que nos tiene acostumbrados en su palabra, nos dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, si nosotros no renunciamos a nuestra idiosincrasia, a nuestros paradigmas, a nuestra cultura de este tiempo, ¿no? Quedamos atados o nos estorbamos en nuestra relación con Dios. Dios va acercándose a nosotros, nos va acercando a Él, pero si nosotros no renunciamos, no nos deshacemos. Por ejemplo, los hombres debemos deshacernos del machismo, ¿ya? El Señor tiene su diseño perfecto de familia, ¿no? Que ya creo que en este ministerio todos lo conocemos largamente, ¿no? Entonces, el Señor dice, el hombre es cabeza de la mujer, ¿no? Como Cristo es cabeza del hombre. Entonces ese versículo es interpretado por el mundo diciendo pues que la iglesia es conservadora y machista, ¿no? Sin embargo, la estructura familiar cristiana no tiene nada de machista. No tiene absolutamente nada de machista. Al contrario, la estructura familiar cristiana es la que más protege y promueve la libertad y el desarrollo de la mujer, ¿no? Sin embargo, el mundo ahora nos dice pues que la mujer debe ser independiente, que la mujer debe ser, no debe depender del varón. Hace poco recibimos el testimonio de una hermana que nos conmovió mucho, a Carla y a mí, que nos contaba eso, ¿no? Que ella sentía eso en su relación marital, en su relación matrimonial, y decía pues que ella le decía a su esposo, no, yo no te necesito. Y es que en realidad la relación
matrimonial no debe ser una relación de necesidad, sino una relación de amor. Y una relación de amor de Dios, ¿no? De una relación donde el amor es lo que nos impulsa al hombre a proveer, a proteger, a dar, a cuidar, a respetar. Y a la mujer igual, a hacer ayuda idónea, ¿no? A servir. Cristo mismo vino a servir. Entonces, si nosotros viéramos con ojos del mundo la estructura del matrimonio, diríamos, ah, sí, los cristianos son machistas, porque dicen que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Ambos son iguales. Pero, dice, Cristo es la cabeza del hombre. Entonces, si un hombre está sujeto a Cristo, no va a poder ser machista nunca, ¿no? Un hombre sujeto a Cristo no maltrata a su esposa, a sus hijos. Un hombre sujeto a Cristo, evidentemente, no va a vivir en fornicación, ¿no? Un hombre sujeto a Cristo, por más tentado que esté, que sienta, o que su cultura, digamos, lo haya formado así, tiene que renunciar, tenemos que renunciar a la tentación carnal. Entonces, eso no es machismo por ningún lado, sino que el mundo nos quiere vender otra cosa. Otra cuestión a la que debemos renunciar, como les decía, es a la religión, a la tradición religiosa. En lo personal, yo les he comentado, ¿no?, que yo era cargador del Señor de los Milagros, y si bien yo tenía fe y acompañaba a mi papá, que también era cargador, y él fue quien me llevaba, y bueno, yo por estar con mi padre recibí esa forma de cultura religiosa, participaba en esta hermandad del Señor de los Milagros, pero también ahí recibí muy poco de formación cristiana y más de cultura y tradición, y muchas tradiciones negativas, además de lo propio que es la idolatría, que como les digo, ¿no? Nosotros podemos, en el mundo católico hay mucha idolatría sobre sobre las imágenes y todo eso, pero también debemos tener cuidado porque fuera del mundo católico también hay idolatría, ¿no? Podemos vivir la idolatría del trabajo, la idolatría del dinero, la idolatría del cónyuge, o incluso la idolatría del ministerio. A veces, por preocuparnos del ministerio más que de nuestra relación con Dios, convertimos al ministerio en un ídolo también. Pero volviendo a lo que les comentaba, en medio de esa tradición religiosa, nosotros veíamos muchas cuestiones, conductas negativas, ¿no? Dentro de lo que se supone debía ser digamos, una institución que formara valores cristianos. Entonces yo tuve que renunciar a eso también. Y me alejé de la hermandad del Señor de los Milagros, aunque conservo algunos amigos ahí y todo, pero entiendo que no me ayuda a eso, a acercarme a Dios, ¿no? Cuando nosotros entendemos que Dios está vivo y que está presente con nosotros, como en este momento está, entonces no necesitamos una pintura, un cuadro para acercarnos a Él, ¿no? Un ejemplo en el que yo suelo pensar es, ¿cómo sería que yo esté antes de dormir, ¿no?, en la cama, sentado ahí, y al decir buenas noches a mi esposa, saqué la billetera y bese su foto, en vez de darle un beso a ella, ¿no? Entonces, Carla me diría por lo menos, oye, estás loco, y eso es lo menos que me diría.
Pero así nos forma la cultura, ¿no? En buscar a Dios en un cuadro, en una pintura, que tal vez en su momento tuvo un propósito, quién sabe, ¿no? Quién sabe cuando esa pintura, ese muro fue pintado, tuvo el propósito de hacerles llegar la revelación de la cruz a las personas que en ese momento no tenían ni acceso a la Biblia, porque hay que recordar que la Iglesia Católica no permitía que la gente, que el pueblo, lea la Biblia. Nosotros estamos bendecidos porque podemos leer la Biblia en todas las versiones que hay, porque está en Internet, y antes del Internet ya podíamos leerla, bueno, si, la que pudiéramos comprar, ¿no? La Reina Valera, la Biblia latinoamericana, la Biblia hispanoamericana, había varias versiones de la Biblia que uno podía comprarse impresas y leerlas. En los tiempos, ¿no? En 1600, 1700, por ahí, que la Iglesia Católica dominaba la mayor parte del mundo occidental, la gente común no leía la Biblia. La gente común solo recibía el conocimiento, supuestamente el conocimiento de Dios por parte de los curas, ¿no? De los sacerdotes católicos. Entonces, de repente, en algún momento, en la pintura de Cristo, en el mural de aquí de Nazarena, de repente sirvió al propósito de Dios en aquel momento, ¿no? Pero después se vuelve idolatría, porque la gente ya no piensa en Cristo, sino piensa en el muro. Y después del muro, cuando comenzó la costumbre de sacar las andas, ya la gente no piensa en Cristo ni en el muro, sino que las andas son las que hacen el milagro, ¿no? El cuadro que sacamos a pasear sobre el anda hacia el milagro, como pasaba con los israelitas, ¿no? Los israelitas, Dios se manifestaba sobre el arca del pacto, y cuando comenzaron a perder las batallas dijeron, bueno, llevemos entonces el arca a la batalla. Y así perdieron la batalla y perdieron el arca, porque los filisteos tomaron posesión del arca del pacto, ¿no? En un capítulo que ya hemos comentado, ¿no? Que los filisteos, además de derrotar y causar gran mortandad en el ejército israelita o israelí, tomaron el arca del pacto, ¿no? Tomaron el arca de Dios. Claro, eso tuvo consecuencias funestas para los filisteos posteriormente, pero la derrota de Israel fue tremenda. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque Israel estaba cometiendo idolatría con el arca del pacto. Porque en vez de creer y confiar en Dios, estaban creyendo y confiando en el arca, ¿no? Entonces, a veces el Señor puede manifestarse a través de algún objeto, puede manifestarse a través de algún lugar, pero eso no quiere decir que vamos a idolatrar aquel lugar o aquel objeto. Y eso es un poco el testimonio de lo que yo pude entender cuando el Señor abrió mis ojos espirituales, ¿no? No necesitamos una imagen para hablar con el Señor. De repente las imágenes, las figuras, pues igual, así como las vemos en la computadora, nos pueden servir como eso, como ilustración, ¿no? Al ver una película, por ejemplo, podemos ver cómo, o tener una idea de cómo fue el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, no solo en la cruz, sino antes de la cruz, ¿no? En la película La Pasión de Cristo es bastante cruda y nos muestra, nos revela mucho de lo que Cristo sufrió, pero creo que, aunque nos revela mucho, yo creo que ni siquiera eso puede acercarse a todo el sacrificio que hizo Jesús por mí y por ti. Y hablando de la película, hay una escena en que Jesús, no, esta parte creo que no es bíblica, no está en la Biblia, porque no he visto en los evangelios que suceda así, pero en la película Jesús, interpretado
muy bien por Jim, muy conmovedoramente por Jim Cavieses, cuando está atravesando la pasión y María lo ve y llora, él le dice, ¿ves cómo estoy haciendo todo nuevo? ¿No? ¿No? Como diciendo, ¿ves, mamá, cómo estoy haciendo todo nuevo? Esa parte me parece muy conmovedora. Y esa parte, ese estoy haciendo todo nuevo, es justamente lo que necesitamos nosotros, que nuestra mente sea renovada en Cristo. Y esa renovación es una renovación dinámica, diaria, que no es de un momento a otro, no es como una varita mágica que nos toca Cristo y ya fuimos transformados. No, qué fácil sería si fuera así. Pero en realidad necesitamos que esa renovación sea día a día. Y esa renovación, aunque nosotros estamos hablando de cultura, idiosincrasia, paradigmas, cosas que suenan muy grandes, digamos, y que pueden sonar centenarias, ¿no? Por decirlo de algún modo, esa renovación de la mente se da en pequeñas decisiones, en pequeños pasos, ¿no? Cuando nosotros tomamos en nuestra vida cotidiana la decisión de seguir a Cristo, esa es una decisión diaria que implica tomar muchas pequeñas decisiones en el transcurso del día. La decisión, por ejemplo, de guardar silencio cuando tenemos la tentación de decir algo que pensamos, como comentábamos hace un rato con Luis, ¿no? A veces las personas que son muy sinceras y dicen, yo digo lo que pienso. Pero antes de decir lo que pienso, es mejor pensar lo que decimos. Y si lo que vamos a decir no es positivo, no edifica, no construye, no aporta, es preferible no decirlo. Eso no es hipocresía, eso es sabiduría, eso es prudencia, ¿no? Nuestra palabra da testimonio, dice, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Dice la palabra también que nosotros no nos alimentamos por lo que entra en nuestra boca, sino por lo que sale de ella, es decir, por lo que hablamos. Lo que nosotros hablamos nos alimenta a nosotros mismos. En este momento en que estamos hablando de la palabra, en que yo estoy hablando de la palabra, estoy siendo alimentado por el Señor. Pero si nosotros decidimos hablar sobre cualquier tema o persona y hablar negativamente, eso es lo que estamos dando de comer a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón y a nuestra propia mente. El habla está vinculada con el pensamiento, pero en una relación cíclica, en una relación que se retroalimenta. Lo que tú piensas cuando lo hablas, lo consolidas. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando aprenden algo, necesitan contárselo, o cuando les sucede algo, necesitan contárselo a alguien. ¿A quién le pasa eso? Cuando tú aprendes algo o te enteras de algo, necesitas contárselo a alguien. ¿A nadie? ¿En serio? ¿Nunca le cuentan a nadie? Sí nos pasa eso, que sobre todo a las mujeres, creo, que nos gusta hablar mucho. Exacto, porque cuando tú cuentas lo que te ha pasado o lo que te has enterado, revives esa situación. Igual es con el aprendizaje. Un método muy efectivo para reafirmar un conocimiento es enseñarlo, ¿no? Entonces, cuando tú enseñas, aprendes. Esos son ejemplos, digamos, que pueden ser positivos y negativos de cómo el habla alimenta tu propia mente. Lo que tú dices está alimentando a tu mente, y cuando alimentas a tu mente
y reafirmas, consolidas, internalizas ese pensamiento, estás alimentando a lo que la Biblia llama tu corazón. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que es algo como circular. Por eso es muy importante que tu habla esté llena del Espíritu Santo, esté guiada por el Espíritu Santo, porque de esa manera vas a lograr esa renovación de tu mente. Ahora, esto se logra, ¿cómo dice que viene la fe? La fe, hemos dicho, Dios nos las da, pero Dios nos da una medida de fe. ¿Y cómo alimentamos esa fe? Dice la palabra que la fe viene por el mirar. La fe viene por el comer. Por el oír. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17. Lo acabo de googlear. No van a creer que quiero estafarlos, que me sé todos los versículos. Al contrario, tengo una dificultad tremenda para memorizarme los versículos. En eso Carla me gana, pero de lejos. Pero lo que dice esta palabra, la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Porque así alimentamos nuestra fe en Dios. Porque si tú oyes, por ejemplo, malas noticias todo el tiempo, de lo que te vas a llenar es de temor. Y el temor es también un tipo de fe. Es la fe de que algo malo te va a pasar, ¿no? Y si tú, dice, la palabra también dice, ¿no? Que según creas te acontecerá, ¿no? Según lo que temes te acontecerá. Eso es fe también, una fe negativa, ¿no? Pero si tú oyes la palabra del Señor, y este oír es oír prédicas, compartir la palabra como en este momento, o simplemente leerla de tu Biblia, o si la quieres en la práctica oír de tu audiobiblia, ahora que tenemos tantas ventajas para alimentarnos. Devocionales. Oír los devocionales del Ministerio de Dios en Casa y compartirlos, eso alimenta tu fe. Y esa fe te va a llenar de qué? Te va a llenar del Espíritu, te va a dar revelación, pero sobre todo te va a dar ¿qué? Sabiduría. Te va a dar sabiduría, muy bien, pero te va a dar, como dijo Cristo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y esa paz que va, dice, más allá de qué? Más allá de todo temor, más allá de todo entendimiento. Más allá de todo entendimiento. ¿Se dan cuenta que cómo el Señor vincula paz, que es algo espiritual, con entendimiento, que es algo mental? ¿Se dan cuenta cómo esto tiene relación con que nuestra relación espiritual parta de la renovación de la mente? ¿Han visto cómo el Señor es tan maravilloso, tan bueno, para dejarnos tan claras las enseñanzas de cómo vivir en Él? Porque aquí no dice la paz de Dios que sobrepasa todo problema, que sobrepasa toda tribulación, que sobrepasa todo temor, no, dice que sobrepasa todo entendimiento. No es que nuestra paz nos desentienda del mundo, porque nosotros no tenemos paz porque no nos demos cuenta de lo que sucede en el mundo. Nuestra paz sobrepasa lo que entendemos. Es decir, nosotros tenemos problemas y estamos claros que tenemos problemas.
Tenemos dificultades y estamos claros de las dificultades que tenemos. ¿Ya? Entendemos que tenemos dificultades, que tenemos tribulación. Pero dice, tenemos paz. ¿Por qué? Porque dice Dios, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En otra traducción dice, esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Pero se dan cuenta que todo está relacionado con nuestra mente, con nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque la mente es siempre el campo de batalla, es donde el enemigo nos ataca. Entonces, tú tienes que alimentar tu mente. ¿Con qué tienes que alimentar tu mente? Con Biblia, con oración, con alabanza, con adoración. En lo personal, en mi caso personal, el momento en que más yo puedo llenar mi mente del Señor, sinceramente se los digo, es cuando cantamos alabanza, cuando adoramos. Luego viene la oración y la lectura, el entendimiento de la palabra. Pero en mi caso personal, en mi relación con Dios, lo más poderoso para desconectar mi mente del mundo y conectarla totalmente, enfocarla con Dios, es la alabanza y la adoración. ¿Ya? Entonces, es así como nuestra mente condiciona nuestra vida espiritual. Y el Señor lo sabe, porque el Señor es el que nos ha diseñado. Entonces dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Esto tiene que ver con la renovación de la mente. Entonces, ¿qué cosas son las que tú necesitas renovar en tu mente para que puedas vivir esa paz? ¿No? Porque muchas veces pensamos en el mundo, por ejemplo, ¿no? Voy a ser feliz cuando obtenga tal trabajo, cuando me gradúe, cuando me case. Después de estar unos años casados, dice, no, voy a ser feliz, voy a tener paz cuando me divorcie, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos poniendo nuestra paz, nuestra felicidad en lugares o personas al exterior de nosotros. Cuando esa paz, esa felicidad, esa plenitud viene únicamente de Cristo. Incluso así yo me aparte en el mundo de todas las personas que me causan problemas, yo me aparto de, ya no quiero tener ninguna relación con nadie, ¿no? Como el mundo dice, no, debes alejarte de toda persona que sea tóxica. Y es verdad, eso tiene mucho de cierto. Hay personas que contaminan tu vida, tú te tienes que alejar de esas personas o mantenerlas ahí. Por más que sean familiares y todo, tú tienes que tener tu vida, hacer tu vida, pero no es suficiente con que tú mantengas una vida paralela a estas personas. Tú necesitas un contacto directo, cotidiano, continuo y constante con Dios. Porque por más que tú te alejes de las personas tóxicas, ¿no? Te alejas del tóxico, de la tóxica, como dicen ahora, tú mismo puedes contaminarte. Tú misma puedes contaminarte con tus propios pensamientos, con tus propias palabras. Entonces, tú, para que puedas vivir la plenitud, como dice la palabra, de esa paz que va más allá de todo entendimiento, necesitas renovar tu mente deshaciéndote, despojándote de todos esos paradigmas, idiosincrasia y elementos culturales que te alejan del Señor. Ahora sí quisiera escuchar que alguno me diga a qué cosas ha tenido que renunciar
o piensa que debemos renunciar para llegar a tener un contacto más íntimo, más directo con el Señor? Miren, en el versículo anterior de esta palabra, que está en Filipenses 4, yo lo que decía, la paz más allá de todo entendimiento, es el versículo 7 del capítulo 4. En el versículo 6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Lo que acabo de leer es la nueva traducción viviente, ¿no? La versión clásica que solemos leer es la de Reina Valera de 1960. Dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, en contacto con Dios. La oración es nuestro contacto con Dios. Es la forma en que nosotros nos buscamos contactar con Él. Pero ahora, ¿de qué necesitamos despojarnos para que ese contacto con Dios sea más fluido, más continuo? Luis, creo que querías participar. No, Bueno, les dejo esa pregunta a ustedes. Gabriel, Sí, debemos de Ceci. renunciar a todo lo que no es para Dios, todo lo que no nos lleve a su camino, a su amor. Sí. Tengo un poco de dificultad para escucharlos porque hay en la conexión, me parece. Hola. Justamente, a ver, hemos identificado durante el compartir, hemos identificado, por ejemplo, el machismo, la idolatría de la religiosidad. ¿Qué otro elemento más podríamos identificar? El no amar a nuestro prójimo, el desamor a nuestro prójimo. La indiferencia, la dureza de corazón. ¿Ok? Eso es muy importante. O sea, dice, si no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios, nos dice Jesús, ¿no? Si no amas a tu hermano al que ves, no puedes amar a Dios al que no ves. Entonces, si nosotros somos indiferentes con el dolor, con la necesidad del hermano, del prójimo, no estamos. Hay otra, a ver, la necesidad emocional, la necesidad de vincularnos emocionalmente, pero no hablo de una necesidad natural, saludable, sino de esa necesidad que nos hace idolatrar a una persona o que nos vincula a veces hasta negativamente con una persona, nos resulta un estorbo, ¿no? Algunas de ustedes han leído los libros de RMI, ¿no? De Erin, en las que ella, con mucha sabiduría de Dios, insta, recomienda soltar a la pareja para que Dios obre, ¿no?
Y eso es algo que cuesta mucho trabajo. Sin Dios yo creo que puede ser hasta imposible. ¿No? Soltar quiere decir dejar que Dios obre. Y aunque nosotros veamos que la pareja no está yendo por el camino que nosotros creemos correcto, dejar que sea Dios el que obre. A veces nos vinculamos. Y de eso hay ejemplo bíblico, ¿no? Ejemplos de las personas queriendo ayudar a Dios a cumplir su propósito, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy importante identificar. Una cosa es amar y otra cosa es necesitar, vincularnos por una necesidad emocional, por una necesidad de cubrir un vacío emocional que no lo puede cubrir ninguna persona, porque ese vacío emocional es en realidad espiritual, es la falta de conexión espiritual con Dios. Y si no estamos conectados principalmente con Dios, ojo a esto, somos incapaces de amar verdaderamente, porque en principio debemos entender, como dice la palabra, que Dios es amor. O sea, cuando nosotros decimos amar, somos hipócritas si es que no estamos amando con el amor de Dios, porque en realidad no estaríamos amando. Estaríamos, como se dice, queriendo, deseando, ¿no? Estaríamos enlazándonos emocional o carnalmente incluso con una persona, pero no estaríamos amando. Amar implica una conexión con Dios, porque Dios es la fuente de todo amor verdadero. No hay amor verdadero sin Dios. Y de repente esto, si lo escucha alguna persona agnóstica o atea, se sentirá discriminado y dirá que somos fundamentalistas o lo que sea. Pero la realidad es eso. Dios es amor. Y sin Dios somos incapaces de amar verdaderamente. Entonces, nosotros necesitamos, para amar a nuestro prójimo, amar a Dios. Y si amamos a Dios, amaremos a nuestro prójimo. Y ese prójimo es nuestro cónyuge, nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Entonces, nosotros debemos ser como un espejito que refleja la luz del Señor, que refleja el amor del Señor. Y si nosotros no amamos, si nuestro amor no nos impulsa, nuestro amor a Dios no nos impulsa a hacer algo, a amar a nuestro prójimo, a dar, entonces no estamos reflejando el amor de Dios. Y seríamos pues como, si hablamos del ejemplo del espejo, seríamos pues un espejo sucio, ¿no? Si tú le pones una tela o el espejo está sucio, no va a reflejarte. Entonces tenemos que limpiarnos de eso que nos estorba, que no nos permite reflejar la luz de Dios, que puede ser muchas cosas. La vida te puede haber traído muchas cosas, dolor, tristeza, amargura, decepción. Te puede haber traído endurecimiento a tu corazón. Hay un área de tu corazón que de repente todavía está dura, todavía no has permitido que el Señor lo trabaje. No sientas culpa. No se trata de señalarte. No se trata de juzgarte. Se trata de que el Espíritu te traiga convicción y permitas al Señor trabajar en esa área de tu vida que todavía no te permite conectarte y reflejar el amor del Señor a tu prójimo. Como hemos hablado varias veces, necesitas perdonar. Ya que hemos hablado del espejo, necesitas pararte frente al espejo y perdonarte a ti misma, eso que todavía no te has perdonado. Perdonarte a ti mismo, eso que todavía no te has perdonado. Necesitas perdonar a tus hermanos, hermanas, a tus padres, quien sea que tú todavía tengas algo ahí guardado. Que tú dices, no, yo ya perdoné ya, pero cuando te acuerdas todavía hay dolor, hay angustia, hay tristeza.
necesitas llegar a ese nivel de perdón, porque eso puede estar empañando el espejo en el que tienes que reflejar la luz de Dios. Necesitas deshacerte del pasado. El Señor te dice, yo no estoy en tu pasado. El Señor te dice, yo ya no estoy ahí. Yo estoy en tu presente. Estoy ahora contigo. Y si quieres, también estoy en tu futuro. Porque tú necesitas dejar que el Señor se mueva dentro de ti. Ya no quiero ser igual. Renuévame. Necesitas dejar que el Señor te renueve. Jesús, Que cambie, en mí tu que mueva. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos de que el Señor nos movía de lugar incluso? Si el Señor te tiene que mover de un lugar a otro, deja que se mueva. Si el Señor tiene que cambiar situaciones, deja que dentro de mí. tú necesitas que el Señor te aleje de alguna persona, deja que lo haga. O si necesitas acercarte más a alguna persona, también deja que lo haga. Pero que sea el Señor el que guíe ese movimiento que tú necesitas. Jesús, ya no quiero ser igual. El Señor Jesús es un experto en romper paradigmas. Es un experto en cambiar idiosincrasia. El Señor Jesús nos trajo una nueva cultura, la cultura del reino. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto trae toda una nueva cultura, un nuevo pensamiento. Tú tienes que entregarte a Él para que Él lo cambie todo, para que Él lo haga todo nuevo. Amén. Que cambie tu pensamiento, que cambie costumbres que necesitan ser cambiadas. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Si hay algo que tú no le has entregado todavía al Señor, para que puedas hacer. Todos los días caemos, pero es el Señor el que nos levanta. Dice la palabra que el grano de trigo para fructificar tiene que morir. La semilla tiene que morir para que nazca la nueva espiga. Así nosotros necesitamos morir cada día para que sea Cristo el que viva en nosotros. ¿Cuánto de ti necesita todavía morir para dejar que sea Cristo el que viva en ti? ¿Cuánto necesitas menguar para que Cristo crezca en tu vida? Entrega todas esas áreas que tú necesitas que la luz de Dios ilumine y sea secado, sea muerto todo eso que no deja
trabajar al Espíritu Santo en tu vida. Entrégaselo al Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. No te distraigas. Ven, Espíritu, ven Pídele al Señor y lléname, darle eso que necesitas darle para empezar de con tu nuevo. preciosa unción. Purifícame y Solo su lávame, amor puede cambiarnos, puede transformar de lo vil lo precioso, hacer de cada uno de nosotros una nueva criatura. Purifícame y lávame. Háblale al Señor, entrégale eso que no te deja avanzar. Te quiero conocer. Pídele que Ven, te transforme. Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu... En Isaías 43, versículo 16. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apague. Olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. El Señor te está diciendo que debes desatarte de tu pasado. Tu pasado fue aplastado, como aquel ejército que quiso perseguir al pueblo de Israel y quedó bajo el agua, así, bajo el agua, en el fondo de los mares, en lo más profundo de la tierra. Allí ha quedado tu pasado, allí ha quedado tu tristeza, allí ha quedado tu pecado, del cual el Señor ya no tiene memoria. Él ha borrado todo y lo ha hecho todo nuevo para ti. Ya está sucediendo, dice. ¿No te das cuenta? Ya está sucediendo, Joana. Ya está sucediendo, Mari, Ceci, Coti, Silvia, Yemima, Luis, María, Carla. Ya está sucediendo. Dale gracias al Señor porque ya lo está haciendo, ya lo ha hecho. No es algo que va a pasar, no es una promesa que va a suceder. Es algo que el Señor ya hizo, sigue haciendo en tu vida, mi vida. Llénate de Él. Llénate de tu promesa, de sus bendiciones, de su palabra,